A ver, eso se lo tendríais que preguntar a él, pero yo insisto, el club tiene que ser capaz de hacer una buena propuesta a Leo Messi para que él la contemple y la acepte. Y eso depende del club. En este sentido, yo entendería cualquier digamos, respuesta de Leo Messi en este sentido. Primero ha de conocer la propuesta del club, y es otra situación de estas que requiere una actuación urgente. Estas situaciones se van deteriorando y cada vez será más difícil hacer una propuesta convincente. Va pasando el tiempo, se va consolidando una situación. Fijaros, cualquier jugador que está en estos momentos libre puede perfectamente estar negociando o acordando su futuro inmediato. Y aquí pues el Barça sigue sin presidente y sin junta directiva por culpa de que no se ha sabido pues mantener con firmeza una fecha de las elecciones que ya era tarde, el 24 de enero, y que bueno, pues ha llevado a esta situación. También provoca otra, para mí, falta de respeto al Barça, porque clubes como el Paris Saint-Germain se permite desestabilizar al Barça diciendo públicamente que va a fichar a Leo Messi. Esto entiendo que un club como el Barça no podemos permitirlo, Que clubs Estado se permitan el lujo de intentar desestabilizar a otro club que estamos compitiendo, digamos, en una misma competición, por ejemplo, la Champions. Esto entiendo que es una falta de respeto al Barça. Y además una falta de respeto viniendo de parte de un club Estado que, oye, que lo que se tendría que hacer es aplicar con firmeza la normativa y de manera estricta, para que pues, no se permitan saltarla. Lo que pasa que bueno, ahí también se tendrá que trabajar y trabajar muy duro para que esto no vuelva a suceder. Y se tendrá que apretar pues, tanto a UEFA como a FIFA, como a la ECA, como a la ALTAS, para que no permitan situaciones o sancione determinadas situaciones de una manera pues, muy débil, porque esto altera la competición. Entonces, yo lo que pido es un absoluto respeto para el Barça y que el Paris Saint-Germain se abstenga, porque una cosa es que lo diga un jugador. Todos querríamos jugar con Leo Messi, yo esto lo entiendo, pero que lo diga un club me parece fuera de lugar. Y el Barça no tiene un presidente ni una junta directiva para poder hacer frente a estas faltas de respeto.